Buenos días, Dios te bendiga, el Señor Jesucristo llene tu vida y tu casa de su poderosa presencia y de todas sus bendiciones. Gracias a Él porque tenemos este momento para reflexionar en su palabra, para levantar nuestra adoración y nuestras oraciones a Él. Quiero precisamente compartir contigo un texto que está en el libro de Génesis, capítulo 35, el versículo 7, que nos describe un momento en la vida de Jacob, donde dice: y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano Esaú. Como podemos ver, Jacob edificó un altar a Dios, y al considerar específicamente en aquel momento y en aquella labor, sin duda alguna, demandó del patriarca esfuerzo y trabajo construir este altar. En la Biblia, el altar es símbolo de nuestra adoración a Dios y de la comunión con Él. Debemos reconocer que esa comunión con el Señor demanda de nosotros varias cosas. Algunas, por ejemplo, son la perseverancia, pues debemos superar ciertos obstáculos. Expectativa, pues si buscamos al Señor, lo hacemos con el anhelo de ver la manifestación de su gloria. Y una continua pasión por la presencia divina, porque la comunión con Dios no es algo que se construye de la noche a la mañana, esto requiere tiempo. Por ejemplo, Abraham fue llamado amigo de Dios y una amistad no se construye de la noche a la mañana, requiere tiempo. Vamos a considerar que años atrás el patriarca Jacob había estado en este mismo lugar. Allí él había tenido un encuentro con Dios y llamó a ese lugar Betel, que significa casa de Dios. En aquel momento, él se impresionó por la manifestación divina, por el poder de Dios. Pero en esta segunda ocasión en que vuelve a este mismo lugar, le pone otro nombre. Lo llama el Betel, que significa el Dios de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque ahora ya él no está impresionado por las obras del Señor ni por su casa, sino por el Dios que hace las obras, el Dios que habita la casa. Vemos entonces que ahora Jacob conoce mucho más a Dios, conoce mucho más su carácter, su amor, su fidelidad, su cuidado y su protección. La Escritura nos dice que allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano Esaú. Entonces, cuando Jacob vuelve a ese lugar, años después, él recuerda varias cosas sin lugar a dudas. Podemos recordar algunas, como por ejemplo, que había engañado para heredar la bendición usurpando el lugar de su hermano Esaú, que su hermano lo perseguía para matarlo, que en medio de la crisis Dios le había aparecido y le había prometido su bendición y su protección, y que Dios había cumplido sus promesas guardándolo y prosperándolo en todas las cosas. Es muy interesante porque el versículo 3 de este mismo capítulo nos amplía la información cuando Jacob dice: haré altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Qué importante es esa frase. Él dijo: haré altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Él huía bajo amenazas de muerte y llama a ese tiempo el día de mi angustia. La palabra angustia en la Biblia, en este texto, viene de un término hebreo que además quiere decir aflicción, aprieto, calamidad. Dios lo había protegido y librado del mal. Entonces, este altar que Jacob hace es un altar para dar gracias a Dios por su protección, por su bendición, por su fidelidad. Qué importante es recordar que vamos al altar del Señor no solo a pedir nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros deseos, sino que también vamos a adorar y agradecer al Señor todos sus favores. Lamentablemente, buen número de veces vamos al altar de Dios
para pedirle provisión, protección, milagros, etcétera, que debemos hacerlo. Pero también es muy importante volver a ese altar para dar gracias a Dios por todas sus bendiciones. Podemos ver que Jacob reconoce la bondad y la fidelidad del Señor cuando dice: Dios ha estado conmigo en el camino que he andado, pues ha recibido del Señor la protección y provisión a pesar de sus desaciertos y equivocaciones. Y esta parte nos identifica a nosotros plenamente, pues seguramente hemos cometido equivocaciones, hemos tomado malas decisiones y tal vez hemos desobedecido al Señor. Pero la verdad es que no ha faltado la protección y la provisión de Dios a pesar de estas cosas. Dios ha estado con nosotros, y aunque ha habido diferentes momentos y algunos más dolorosos que otros, Dios ha estado siempre con nosotros. Porque Dios es fiel, Dios no desampara a sus hijos, Dios no desampara a su pueblo. Y Jacob en este momento está levantando una oración de gratitud. Es fundamental que demos gracias a Dios. Para el Señor Jesús, un corazón agradecido es de gran valor. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo sanó a los 10 leprosos, nos narran los evangelios, solo uno de ellos volvió para dar gracias, y este era samaritano. Se postró delante del Señor y le dio gracias por haberlo sanado de aquella lepra. Y Jesús preguntó: ¿dónde están los otros 9? Vemos pues que para Dios es de gran valor un corazón agradecido. Es necesario que tomemos momentos en nuestra vida para detenernos y reflexionar en todo el camino que hemos andado y cómo la mano del Señor nos ha protegido, nos ha bendecido, nos ha guardado. El hecho de que hoy estemos vivos y pensando en Él es testimonio de su protección y de su fidelidad. Es fundamental reconocer que no hemos estado solos, que Dios nos ha acompañado. Y eso fue lo que hizo Jacob. Jacob reconoce que no ha estado solo, que Dios ha estado acompañándolo en todo el camino que ha andado. Aunque seguramente en aquel camino hubo momentos difíciles que quizá lo hicieron pensar que Dios lo había dejado solo, como a veces podemos pensarlo. Pero recordemos, Dios ha prometido: no te dejaré ni te desampararé. Entonces, edificar nuestra comunión con Dios nos demanda esfuerzo, y sostenerla implica perseverancia, pero es necesario, es fundamental que la gratitud de nuestro corazón nos lleve a la presencia de Dios. Vamos al altar de la comunión con Dios para solicitar de Él sus favores, pero también debemos ir para adorar y agradecer su compañía, dar gracias por su protección, dar gracias por su provisión a lo largo de nuestro camino por esta tierra, porque somos extranjeros y peregrinos, estamos de paso por esta tierra, vamos al encuentro con el Señor, y dar gracias por su cuidado y amor es lo mínimo que debemos hacer. Quiero invitarte para que pienses por un momento en todas las bendiciones que el Señor te ha dado, y nos enseña la Biblia, y también vendrán muchas más. Así que demos gracias a Dios por todas sus bendiciones y por su protección. Te invito a orar en este momento. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu paciencia, por tu amor, por tu protección, por aquella provisión que nos falta. Gracias, Señor Jesús, por haber dado tu vida por nosotros en la cruz, por derramar esa preciosa sangre que nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor Jesucristo, por vivir en nosotros. Amado Espíritu Santo, gracias por venir a vivir en nosotros. Somos templo tuyo, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias te damos por la obra que haces en nosotros todos los días. Gracias porque al mirar atrás podemos recordar cómo tu mano nos ha sostenido en los tiempos difíciles, cómo nos has levantado en los tiempos de batalla, cómo has peleado por nosotros, cómo siempre a nuestra mesa ha llegado la provisión. Amado Dios, desde lo profundo de nuestro corazón te damos gracias, Señor,
por todas tus bondades, por todas tus misericordias. Gracias por cuidar y bendecir a nuestra familia. En tus manos está nuestra vida y nuestro futuro, y te damos gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.